Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Hacienda sigue optimista y se aferra a un crecimiento que ya nadie ve. También Claudia Sheinbaum platica con el primer ministro de Canadá sobre el plan contra los aranceles de Estados Unidos y el mexicano Iván Espinosa toma las riendas de Nissan a nivel mundial. Es miércoles 2 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados e informadas. Hoy está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Buenos días, Luz, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, aquí muy emocionada de platicar las noticias no tan positivas, pero ¿Qué te pasa? que son Hoy de es el día relevancia. de la liberación en Estados Unidos. Bueno, vamos viendo. Sí, así, pues sí. Poco a poco no se pierdan de verdad toda la información acerca de esta imposición de los aranceles en expansión.mx. Pero bueno, antes de pasar con la primera información, tenemos ya a los ganadores de los boletos para vernos hoy en la premier de Ajolotitlán, Encuentros de Resiliencia y Regeneración, que tendremos en nuestras instalaciones, allá en nuestra redacción de Expansión. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron. Es una premier muy chiquita, pero los vamos a invitar también al Expansión Summit Mujeres el 24 de abril, que va a estar muy, pero muy poderoso. Si ustedes fueron de los ganadores, van a recibir un mensaje a través de Spotify, así es que estén muy, pero muy atentos a su cuenta. Y si no, no se preocupen, como les digo, los vamos a invitar a nuestro Summit, y para que dimensionen de qué se trata este evento, les contamos quién estará en nuestro panel o quiénes estarán en nuestro panel de apertura. Chéquense nada más. Altagracia Gómez, presidenta del Grupo Empresarial PEO, Gina Díaz Barroso, presidenta y directora general de Diarc Holding, María Elena Gallego, presidenta y CEO de Grupo Colectron, y Tamara Caballero, directora general en Banco Multiva. Puras mujeres que toman grandes decisiones, y no nada más para sus empresas, también para el país. Recordemos que forman parte de este consejo empresarial que encabeza la propia Altagracia Gómez. Entonces, la verdad, muy, muy interesante lo que nos platicarán el próximo 24 de abril. Así es que no se lo pierdan. Y bueno, vámonos ya con la primera información, porque la Secretaría de Hacienda, mi querida Luz, es necia. Se aferró a un crecimiento de entre 1.5 y 2.3%, que si bien es una baja de la estimación anterior, que estaba en un rango de entre 2 y 3%, la realidad es que creo que no hay un solo analista en este país esta mañana que le crea a la Secretaría de Hacienda. Y esto es terrible, Gonzalo, porque algo que cuando nosotros preguntábamos a banqueros, especialistas, ellos nos decían: tenemos que ver cifras creíbles en lo que nos presenta la Secretaría de Hacienda. Y aquí el rango puntual de crecimiento es de 1.8 desde el 2.3 que estimaban previamente. Recordemos, Banamex, UBS, otros bancos han dicho que México crece 0 en el actual momento de aranceles, que ya sabemos, hoy vamos a recibir estas noticias de cómo va a evolucionar, pero donde haya aranceles, ya vamos a tener un crecimiento negativo. Por ahí la OCDE advirtió del menos 1.3%. Y entonces, Gonzalo, esto se vuelve de verdad retador, porque recordemos que agencias calificadoras están poniendo el ojo a lo que está haciendo México, y esto no es un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque si Hacienda está haciendo sus perspectivas de recaudación de impuestos o de recaudación de dinero con estos pronósticos o esperando que vamos a crecer, pues, Gonzalo, es como si yo me endeudara no teniendo trabajo. Lo dices con una claridad, la verdad, excepcional, Luz, y hay varios elementos que quiero que desmenucemos parte por parte. Lo primero es verdad, muchos bancos, pero también calificadoras de riesgo, estaban a la expectativa de ver que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hiciera un reconocimiento puntual de que la economía mexicana
está, si no en un proceso recesivo ya, que yo sí creo que en algún punto ya de este primer trimestre la economía mexicana entró en este proceso, digamos, de recesión. Ya lo han dicho varios analistas, 2025 será un muy mal año en materia económica. Sí esperaban también las calificadoras que hubiera, digamos, esta señal más realista y hubiera una perspectiva mucho más clara de que no nos va a ir lo suficientemente bien este año, de que se va a tener que apretar el cinturón el gobierno. No fue el caso. La realidad es que este dato a nadie tiene conforme, por lo menos en este punto. Y luego viene lo siguiente, Luz, que es muy, muy importante también lo que mencionas. La Secretaría de Hacienda, en todo el documento de precriterios generales de política económica, que es la base con la que se va a hacer el presupuesto, ya se está haciendo el presupuesto para el próximo año, no reconoce el efecto de manera importante, no reconoce el efecto de los aranceles. De hecho, Pau Meseguer Galin, director de análisis económico de Multiva, nos platicó, y cito textual, que aunque se reconoce el riesgo de nuevos aranceles, el gobierno no parece incluirlos en sus proyecciones y asume que la incertidumbre se disipará pronto. Vaya día para presentar esto cuando hoy nos van a imponer aranceles recíprocos por parte del gobierno estadounidense. Así es, Gonzalo, y algo que pues sí deja como con este mal sabor de boca, o bueno, más bien, aquí vamos a la otra parte. Ok, ya el gobierno hizo estas estimaciones. ¿A qué se está aferrando o de dónde estaría jalando el hilo la Secretaría de Hacienda? Bueno, pues resulta que con la volatilidad en el tipo de cambio derivado de estos aranceles que estarían imponiendo el gobierno de Estados Unidos, pues digamos que va a jugar a nuestro favor en términos de exportaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mandemos nuestros productos, pues ya vamos a recibir más dinero. Pero recordemos también que por la volatilidad que se dio el año pasado tras la elección en la que Claudia Sheinbaum quedó como presidenta de México, hubo mucha volatilidad en el tipo de cambio, le dijimos adiós al superpeso y eso que provoca que Banco de México entregue este año remanentes, es decir, hay dólares que se tienen que usar para el pago de deuda. Entonces, de alguna manera, Hacienda y algunos analistas lo han dicho, específicamente Barclays, han dicho que estos podrían ser los salvavidas para, o los que podrían funcionar como amortiguadores en esta materia. A ver, esta parte, digamos, de estos salvavidas queda muy corta o queda muy corto, Luz, cuando vemos, digamos, el análisis completo de dónde viene también nuestra economía. Por ejemplo, también nuestro querido Tamón Takahashi, quien le mandamos saludos, seguro nos está escuchando esta mañana, director de TKA Analítica y un exfuncionario de Hacienda de muy buen nivel, nos platica que hay... en primer lugar, en promedio anual, la economía nacional no ha alcanzado un crecimiento mayor al 1%, al menos desde 2018. Y aún así, si no existiera la amenaza de choques externos como son los aranceles, ya tenemos un desgaste importante de una no llegada de inversión extranjera, no tenemos un gasto público de inversión notable, por lo que ya de por sí con estos factores internos ya teníamos un panorama negativo. De ahí que existiera esta urgencia tan poderosa para que Hacienda dijera, sí, estamos en un mal momento, tenemos que hacer ajustes y por lo mismo vamos a hacer A, B, C y D. Cito también a Gabriel Reyes Orona, uno de nuestros columnistas y ex procurador fiscal de la Federación, que nos dice, y también cito, detrás de un injustificado optimismo está una valoración irresponsable de la efectiva situación del país, particularmente del derrotero que seguirán el consumo y la inversión. No son pocas las voces, insisto, esta mañana, que ya dicen, esto que está presentando Hacienda no está bien, genera mucho ruido, se prenden las alarmas, Luz. Así es, y es que, a ver, vamos a los otros elementos que presentó la Secretaría de Hacienda, como pueden ser el tipo de cambio. El tipo de cambio inevitablemente lo tuvo que subir de 18.5, que lo tenía, a 20 pesos por dólar, así es como estima que va a cerrar el año. Algunos analistas nos han dicho que puede estar entre 21 y 21.5 pesos por dólar, y para la mezcla se calcularon 62.4 dólares por barril, desde 57.8 dólares. Esta estimación subió, pero para 2026 se está estimando todavía que el PIB va a crecer entre 1.5 y 2.5%. Imagínate, Luz,
Y, miren, a lo mejor suena un poco exagerado y algunos dirán, a ver, Gonzalo, bájale 2 rayitas, no tomes tanto café esta mañana. El gran riesgo de esto es lo que ya mencionamos, y es que es la base con lo que se está planeando el presupuesto del próximo año. De verdad, el ejemplo que pusiste hace rato, Luz, me parece extraordinario. Es endeudarnos sin tener trabajo. Es estar gastando lo que no tenemos. Es estar incrementando el déficit donde ya no tenemos espacio. Es estar viendo hacia otro lado y no reconocer la necesidad de una política hacendaria más responsable y, sobre todo, tener una expectativa de crecimiento muy real. Cierto, la Secretaría de Hacienda generalmente es mucho más optimista que el resto de los analistas, pero yo no recuerdo en los últimos 10 años, 15 años, en donde hubiera una disonancia tan grande entre lo que plantea el gobierno federal y lo que plantea Banco de México y el resto de los especialistas económicos. Sí, como recuento, Banco de México estima 0.6 en crecimiento, por ahí hay 0.5, ¿no? Los que, de hecho, la encuesta de Banco de México que se publicó ayer, donde se le pregunta a los analistas, ellos dicen México va a crecer 0.5%. Y donde yo te digo, a mí me brinca mucho porque si nos va bien, el crecimiento es 0, en un escenario optimista. Si hay aranceles, si estas tensiones comerciales siguen y escalan, la economía entonces no va a crecer. Vamos en una, pues recesión, un crecimiento negativo. Vamos mal, punto. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando de temas económicos, les queremos recomendar el episodio más reciente de Cuéntame de Economía, que habla sobre quiénes son realmente los trabajadores informales, cómo afecta la informalidad laboral a los empleados y al país. Pueden buscarlo en la misma plataforma en la que nos están escuchando en este daily o verlo en el canal de Expansión en YouTube. Ya saben que les dejamos siempre la liga en la descripción de este episodio. Hablando de aranceles y temas que van a mover la aguja económica, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, presidenta de México y primer ministro de Canadá respectivamente, platicaron sobre el plan que implementaremos, no en conjunto, pero sí a nivel regional para combatir los aranceles de Estados Unidos. Ambos dijeron, debemos mantener la competitividad y el diálogo abierto, sobre todo en un momento en el que Donald Trump no escucha a nadie. Así es, y mientras el primer ministro de Canadá expuso como el plan que él tiene para, pues ahora sí que hacer frente a los aranceles, la doctora Claudia Sheinbaum dijo que su administración no va a responder al ojo por Estados Unidos, como se ha venido pidiendo, ¿no? Por algunas voces, y que dependiendo de lo que anuncie Estados Unidos en materia arancelaria, va a ser la respuesta que ella dará. Totalmente. Hasta el momento, la presidenta ha mantenido, como ella dice, la cabeza fría. Mark Carney ha sido bastante más vocal en contra de Donald Trump, ha sido mucho más frontal, más directo. Le ha salido, pero también le ha salido a la presidenta Claudia Sheinbaum la estrategia. La cosa aquí es que Washington en esta ocasión pues ya dijo, por lo menos hasta ayer al momento de nuestra grabación, que no había marcha atrás para los aranceles, y esto pues sin duda pega de manera importante porque también con un déficit récord Trump enfoca la presión en países y sectores muy específicos, Luz. Y hablando de Estados Unidos y este tema comercial, Gonzalo, pues los datos del Departamento de Comercio nos muestran que el 2024 cerró con un déficit de 1.2 billones de dólares en bienes, y bueno, esta tendencia está continuando, o se muestra al menos así, en el primer mes de este 2025. Hay un saldo negativo de más de 150,000 millones de dólares, y Donald Trump apunta pues a este desbalance. Sobre todo China, la Unión Europea, México, Vietnam y Japón encabezan la lista para imponer aranceles. Países de los cuales depende muchísima de su manufactura y también que le producen a Estados Unidos gran parte de los bienes de consumo que adquieren. Y esto, de hecho, le va a pasar una factura importante al bolsillo de los propios estadounidenses, quienes han visto la desaparición de empresas líderes en su país en la fabricación de televisiones, de electrodomésticos, que no es una cosa nueva, lleva décadas sucediendo, y ahora encima de eso le suman el tema de los aranceles, duro golpe. Así es, y hay un dato curioso, Gonzalo. ¿Sabías que el bolsillo, bueno, ya lo hemos dicho aquí en el Daily, el bolsillo de los estadounidenses va a sufrir ante estas nuevas tensiones, pero especialmente para aquellos que aman
cambiar de televisión o que necesitan una lavadora. ¿A qué me estoy refiriendo, Gonzalo? A que la desaparición de empresas líderes estadounidenses en la fabricación de televisiones y electrodomésticos, pues digamos, no es nuevo, pero en este entorno de aranceles, pues productos provenientes de México, China y otras partes del mundo que pues a los que se les va a sancionar, pues va a pegar justamente en el bolsillo de los estadounidenses. Basta ver las etiquetas de dónde están hechas los productos que consumen los norteamericanos, bueno, la gente de Estados Unidos, para observar la gravedad del impacto que van a tener en los próximos meses. Los teóricos que defienden el tema arancelario de Donald Trump dicen sí habrá un impacto inicial, sin embargo, con el tiempo se van a estabilizar los precios, habrá más producción aquí. Difícil el panorama, sobre todo porque los electores en Estados Unidos no necesariamente tienen la paciencia, los consumidores en Estados Unidos no tienen la paciencia para aguantar a que este fenómeno ocurra, además de que son décadas de integración comercial. Otros optimistas, Gonzalo. Totalmente, pero bueno, vamos a cambiar de tema porque las desapariciones de jóvenes aumentaron desafortunadamente 10 veces en casi 2 décadas. La precariedad laboral, la exclusión del sistema educativo y desde luego la expansión de los grupos criminales pusieron en el blanco de diversas violencias a los más jóvenes que pues son víctimas con mayor frecuencia de homicidios, de suicidios y también de explotación. Esta nota es durísima, Gonzalo, porque los jóvenes resulta que son el 40% o representan el 40% de los desaparecidos a nivel nacional. Y bueno, a partir de la estrategia contra cárteles de la droga que se impulsó por el expresidente Felipe Calderón desde diciembre de 2006, pues la desaparición de jóvenes se incrementó exponencialmente y pasaron de 1,400 jóvenes desaparecidos en 2007 a más de 14,000 el año pasado. Correcto. Bueno, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, considera que tras la estrategia de Felipe Calderón, los siguientes gobiernos se han enfocado en el combate al crimen. Pero bueno, los cambios son únicamente discursivos. En las 3 administraciones anteriores se ha incrementado el presupuesto militar, pero disminuye o se mantiene igual el gasto educativo y de salud, es decir, las causas principales por las cuales tenemos jóvenes interesados o involucrados con el tema del narcotráfico, susceptibles a suicidios, a la explotación. Y de los jóvenes que han desaparecido en el país, poco más de 40% tenían entre 15 y 18 años, otros más, poco más de 30% de 19 a 24 años, y las mujeres son víctimas de desaparición, sobre todo en la adolescencia, mientras que los hombres en sus 20s. Si hablamos ya de entidades, Gonzalo, Jalisco es donde hay más casos de jóvenes desaparecidos actualmente. Después siguen Tamaulipas, el Estado de México, Nuevo León, Michoacán, Veracruz y Sinaloa. Y bueno, vámonos ya con la última información del día, Luz. Una buena en este Día de la Liberación. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Iván Espinosa, Luz Helena, un mexicano, toma las riendas ya a partir de este momento de Nissan, una marca icónica a nivel global. Estará al mando y tiene claro que no hay margen de error porque el futuro de la empresa está prácticamente en juego. Todo dependerá de su capacidad para ejecutar su visión y llevar a la compañía a un buen puerto en medio de una transformación y de la amenaza china que es tremenda. Así es, recordemos que Iván Espinosa fue nombrado recientemente como el CEO global de la automotriz y bueno, lo que él busca, o más bien el reto, como bien mencionas, es revitalizar una marca que es un referente en la industria automotriz, pero que enfrenta, como dices, una de las etapas más complejas. Y es que el tema arancelario otra vez se viene a colar en nuestra nota positiva del día. Sí, sin duda. A ver, la empresa no se ha recuperado, la verdad, desde la era de Carlos Ghosn, quien impuso una estrategia de expansión agresiva basada en volumen sin verdaderamente cuidar la rentabilidad y dejó a Nissan en una posición muy vulnerable, márgenes de ganancias reducidos, un portafolio envejecido en mercados clave, incluyendo el de México, pero aquí es donde se abre la oportunidad para el tema de la electrificación, desde, digamos, en primer lugar, y número 2, para buscar una innovación que no están presentando marcas como las estadounidenses o las europeas que ahora enfrentan aranceles importantes por parte de Estados Unidos. Y es que ahora Nissan está, el plan que se tiene es lanzar o actualizar 30 modelos en distintas regiones del mundo.
para hacer desde autos eléctricos de las nuevas generaciones. Y bueno, ahora sí que viene una estrategia muy retadora, Gonzalo. Pero yo creo que la va a hacer. La verdad es que Iván Espinosa ha logrado cosas muy interesantes bajo presión y no puede haber mayor presión que la que está viviendo en estos momentos. Creo que en unos cuantos meses estaremos hablando de un Nissan diferente y bueno, me dará mucho gusto que además sea de nuevo un mexicano quien lidere a esta transnacional que durante muchos años, muchas décadas ha sido un baluarte también y muy querida, una marca muy querida en nuestro país. Luz, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de mitad de semana. Muchas gracias, Gonzalo, por haberme invitado. Quiero recordarles a todos que estas notas y otras mucho más interesantes también están en expansión.mx. Y como siempre leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Ya saben, si no ganaron esta vez para la Premier, no se preocupen, en serio, los estamos leyendo, nos interesa tener contacto con ustedes, quienes no se llevaron en esta ocasión las entradas para la Premier allá con nosotros en Expansión, los vemos en el Summit. Muchas gracias y nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.